Gloria al nombre del Señor, hermanos, paz de Cristo. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor de permitirnos una vez más poder reunirnos a través de esta plataforma digital, y le damos a cada uno la bienvenida para escuchar, ¿verdad?, el mensaje de la palabra del Señor, para escuchar los cánticos que le cantamos al Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 150: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas de flauta, alabadle con címbalos de resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y luego dice: y todo lo que respire, alabe al Señor. En esta tarde le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y le invitamos para que se una con nosotros a alabar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La iglesia Centro Familiar Verdad y Vida le damos la bienvenida para que usted pueda alabar a Dios con nosotros. Ahí donde está, usted pueda unirse, elevar una oración o elevar su alabanza al Señor, y que le dé la honra y la gloria al Señor. Amén. Enseguida presentamos a nuestros músicos que cantarán los cantos para el Señor. Dios les bendiga. Yeah.
Amén. Qué hermoso poder alabar el nombre del Señor. Amén. Antes recuerdo que nosotros solamente cantábamos, ¿verdad?, a la naturaleza, cantábamos a otras cosas, ¿verdad?, que no exaltaban el nombre de nuestro Señor. Pero hoy hemos escuchado cantos, ¿verdad?, que alaban y exaltan el nombre del Señor. Voces de los jóvenes, ¿verdad?, voces de los que cantan, ¿verdad?, con todo el corazón para alabar el nombre del Señor. Amén. Dios bendiga a los músicos. Amén, que el Señor les siga dando esa gracia, ese talento, pero sobre todo la unción para que sigan tocando los cantos para darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en este momento, hermanos, yo quiero pues agradecerles por permitirnos entrar ahí a su hogar, ¿verdad? Y queremos hacer de bendición para ustedes, ¿verdad? De parte de nuestra iglesia, Centro Familiar Verdad y Vida, ¿verdad? Le damos la bienvenida al Centro Familiar Verdad y Vida. Hermanos, es un lugar donde usted puede venir y alabar el nombre del Señor, donde usted se puede unir a través de estas redes sociales para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El Señor nos puso en este lugar, hermanos, para poder llevar el mensaje de esperanza, para poder llevar el mensaje de salvación, para traer al hombre, ¿verdad?, el propósito de Dios, el evangelio, buenas nuevas de salvación para todos los que se acerquen a Él. Pero en esta tarde, hermanos, antes de predicar, yo voy a orar al Señor para pedirle que su bendición venga sobre nosotros. Que su bendición venga, ¿verdad?, sobre este siervo para que pueda predicar la palabra de Dios con toda libertad. Amén. Yo voy a invitarle a que ore conmigo, ahí donde usted se encuentre, ¿verdad? Vayamos delante del Señor. Padre Celestial, Señor Jesucristo, nos acercamos, Señor, reconociendo que es tu palabra lo que vamos a vocear. Y pedimos, Señor, que tú nos uses de una manera especial, que podamos, Señor, a través de estas ondas, Señor, digitales, pueda llegar el mensaje de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda ministrar los corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que uses este vaso de barro, que podamos levantar tu nombre en alto, y que aquellos que no te han conocido, Señor, tengan la oportunidad de poder oír tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Qué hermoso, hermanos, poder hacer este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando el Señor, hermanos, habla a través de su palabra, Él siempre trae un mensaje, hermanos, que nos quiere transmitir. Cuando Él caminaba con sus discípulos, todas las situaciones que venían, ¿verdad?, durante el proyecto o el trayecto de su camino, ¿verdad?, siempre los acontecimientos eran momentos para poder traer una enseñanza, ¿verdad?, a sus discípulos. Y yo creo, hermanos, firmemente que aún en nuestro tiempo, las circunstancias que puedan estar rodeándonos a cada uno de nosotros son las circunstancias que Dios puede usar para traernos un mensaje, para hablar a nuestro corazón. Y todavía creemos, hermanos, que Dios habla por medio de su palabra, que su Espíritu Santo es el que está ministrando los corazones cada vez que escuchamos su dulce palabra. La palabra del Señor nos dice allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, en el verso 23, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: que entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. El siguiente verso nos dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gloria al nombre
del Señor. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Solamente quiero hablarles de la importancia, hermanos, que nosotros tenemos de depositar nuestra confianza en el Señor. Que no importa las circunstancias que estén a nuestro alrededor, que estén enfrente o detrás de nosotros, tenemos que mantenernos, hermanos, firmes en la convicción que tenemos de que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy yo quiero hablarles que Jesús se encuentra en las tormentas de la vida del creyente. Aún en las tormentas más difíciles que puedan venir a la vida del creyente, Jesús está ahí. Quiero decirles que el enemigo de nuestra paz, sin lugar a duda, hermanos, es el miedo. El miedo nos roba, el miedo nos quita, ¿verdad?, esa confianza. Cuando nos enfocamos, ¿verdad?, en esa situación, cuando ponemos nuestra atención en las cosas que nos están acechando, nos desconectan de esa confianza que tenemos en nuestro Creador. Por eso es que es importante que cuando tenemos una situación difícil que está fuera de nuestro control, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Que lejos de sentirnos atemorizados y poner nuestro enfoque en el temor, podamos depositar nuestra confianza en el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que tenemos que aprender en esta tarde. El enemigo, hermanos, como yo les decía, de nuestra paz es del miedo, y nosotros no debemos de vivir de miedo. Amén. Tenemos que aprender que el Señor tiene todavía el control en sus manos y nosotros estamos en sus manos. El miedo es una emoción básica que se encuentra en todas las culturas de la tierra. Toda la humanidad en un momento llega a sentir miedo. El miedo es el aliento, ¿verdad? O más bien, el miedo es alimentado por una intensa sensación desconocida. Puede ser esto peligro, puede ser esto real, o puede ser esto solamente algo que nos estamos suponiendo. Puede ser este temor que nos visita en ese momento. Puede ser algo que natural, o puede ser algo que nos está amenazando del futuro o del pasado. Mucha gente vive con miedo del pasado, ¿verdad? Entonces es una emoción primaria, el miedo, que se deriva de la adversión natural, del riesgo a poder perder algunas cosas de nuestras vidas. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, yo quiero que vayamos. Allí encontramos de cuando Israel nos dice la Biblia que salió de Egipto. Después de haber vivido 430 años en la esclavitud, ¿verdad? Salieron con el poder maravilloso de nuestro Dios, con la mano poderosa de nuestro Dios. Salieron, hermanos, victoriosos, ¿verdad? Nos dice la Escritura, hermanos, que por diferentes medios Dios utilizó diferentes plagas para llamarle la atención a Faraón. Le habían pedido a Faraón: deja ir a mi pueblo. Pero Faraón, hermanos, por su poder decía: no puedo dejar ir a este pueblo. Pero más sin embargo nos dice la Escritura que Dios utilizó, aleluya, grandes poderes para poder manifestar, aleluya, el poder y la soberanía de nuestro Dios a Faraón. Y hasta lo último, que fue en la plaga o en la muerte de los primogénitos, dice que Faraón dejó ir al pueblo de Israel. Lo dejó ir. Los israelitas se salieron de la esclavitud. Pero dice la Escritura, hermanos, que cuando los egipcios los dejaron ir, Dios volvió a tratar con Faraón para que su corazón se endureciera. Los egipcios
una vez más sintieron el deseo de alcanzar al pueblo para regresarlos a la esclavitud. Entonces ellos sintieron, ¿verdad?, que tenían que regresar al pueblo. Y el pueblo de Israel, hermanos, iba contento, iba feliz, iba en marcha hacia la tierra prometida. Pero cuando de repente, hermanos, ellos empezaron a mirar que alguien venía detrás de ellos. Y cuando ellos vieron que venía el ejército de Faraón, hermanos, ellos dicen que sintieron miedo. Y cuando sintieron miedo, clamaron al Señor. Y cuando ellos, hermanos, tuvieron miedo, por eso es que es importante entender que el miedo, hermanos, es nuestro enemigo. Cuando la persona entra en miedo, hermanos, la persona comienza a desconfiar en Dios. Ellos sintieron miedo y comenzaron a murmurar en contra de Moisés. Empiezan las murmuraciones. ¿Por qué Dios no me cuida? ¿Por qué el Señor permitió? ¿Por qué estoy viviendo de esta forma? ¿Por qué el Señor no me libró? Muchas preguntas vienen a nuestras vidas. Y dice que el pueblo comenzó a reclamarle a Moisés. ¿Sí? Y ellos le reclamaban y le decían: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacase de allá a este desierto para morir aquí? ¿No había sepulcros allá? ¿Para qué nos sacó de Egipto? Y todavía ellos decían: mejor nos hubiera sido servir allá a los egipcios que morir en este desierto. Y yo quiero que vaya, hermanos, a Éxodo capítulo 14, en el verso 13, y voy a leer los siguientes versos, y lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, que dice de la siguiente manera: que cuando Moisés mira que el pueblo de Israel comenzó a renegar, comenzó a tener miedo, dice la palabra del Señor que Moisés se dirige al pueblo y le dice en el verso 13: no tengan miedo. Aleluya. ¿Qué es lo que les dijo? No tengan miedo. Le respondió Moisés: manténgase o mantengan su posición. Mantengan su posición, aleluya, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Jamás volverán a verlos. Les dio una palabra de esperanza. Les llamó la atención que no se enfocaran en el problema que tenían detrás de ellos, que no se enfocaran en el poderío del rey de Egipto, de Faraón, sino que pusieran su confianza en el Señor. Aleluya, aleluya. Y cuando Moisés comienza a decirle: no tengan miedo, no tengan miedo, manténganse firmes en su posición, en sus posiciones. Manténgase en sus posiciones, porque muchas veces cuando sentimos miedo queremos renunciar a lo que Dios nos ha llamado para servir. Queremos renunciar y dejar a un lado lo que Dios nos ha dado porque estamos pasando momentos difíciles. Pero el Señor, cuando comienza a oír a este pueblo y Moisés comienza a decirle: mira, Señor, que no me estás diciendo lo que está pasando, Moisés. Yo sé lo que está pasando, le dijo el Señor. Y en el verso 15 le dice: pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los hijos de Israel, o ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Que se pongan en marcha. Hermanos, no podemos desistir en el momento de la prueba.
No podemos desistir al caminar en el Señor, en la fe no podemos desistir porque las cosas no están saliendo bien en el momento. Tenemos que mantenernos firmes en nuestras posiciones. Tenemos que esperar en el Señor, aleluya. Y así fue lo que el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Ustedes tienen una promesa, ustedes llevan un destino, ustedes tienen a dónde ir. Enfóquense en su camino. Porque el Señor, hermanos, cuando Él sacó a Israel, Él dice que iba delante de Israel. Él no solamente iba delante de Israel, sino iba en el pueblo de Israel, y por medio de una nube les tapaba el sol, y por medio de una lumbrera les alumbraba el camino y les calentaba en el frío. No iban solos. Esto nos lleva a entender, hermanos, que Israel siempre tuvo al Señor a su lado. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que Jesucristo siempre va a estar a nuestro lado. No importa las tormentas que puedan avecinarse a nuestras vidas, a nuestra familia. Estamos protegidos por la mano de nuestro Señor. El profeta Isaías lo decía de esta manera en el capítulo 41 y en el verso 10. Le dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Aleluya. ¿Qué es lo que dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es lo que debemos de tener siempre presentes, que no vamos solos. Puede decir gloria a Dios. No vamos solos. El Señor siempre va a estar ahí ayudándonos. El Señor siempre va a estar ahí con nosotros. El Señor va a estar ahí dándonos fuerza. El Señor va a estar ahí para ayudarnos y para sustentarnos con su mano poderosa. Este mismo profeta, hermanos, Isaías, presenta al Mesías que vendría con todo, y lo presenta, hermanos, y en el capítulo 9, verso 6, y muestra todos los atributos divinos que Él traería en sí. Y uno de sus atributos dice que Él es el príncipe de paz. El príncipe de paz. La iglesia nos saludamos la paz de Cristo. Paz de Cristo, porque Cristo está siempre, aleluya, a nuestro lado. Cristo está siempre dentro de nosotros. Cristo está siempre dirigiendo nuestras vidas para que podamos confiar en Él. Entonces, hermanos, el miedo siempre está al acecho. Vendrán situaciones de miedo seguramente, que nos van a desafiar, aleluya. Pero en esos momentos que nos desafían, hermanos, debemos de verlo no como una situación que nos va a sacar del camino, sino más bien la oportunidad de demostrar al Señor que tenemos confianza en Él. Debemos de crecer, hermanos. Debemos de madurar. De que sí vamos a pasar momentos difíciles. El Señor nunca nos dijo que no íbamos a pasar momentos difíciles, pero que en los momentos difíciles debemos de mantener nuestra confianza en Él. Amén. No fuimos llamados para a ver hasta dónde yo puedo llegar, sino porque vamos a llegar hasta el final con el Señor. Gloria al Señor. Le demostramos en medio de la adversidad que nosotros confiamos en Él. El Señor le dice a sus discípulos, ¿verdad? Allá en el capítulo 14 de San Juan, en el verso 27, la paz os dejo. Yo me voy a ir, pero dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tenga miedo. No tenga temor. Cristo prometió estar con nosotros y Él va por nosotros. Aleluya.
Gloria al nombre del Señor. También nos dice la Escritura que el Señor en una ocasión se encontraba predicando y mucha gente estaba siendo beneficiada, estaba escuchando la palabra, eran sanados. Pero llegó el momento donde les dio de comer a aquella gente y ya llegó la noche y el Señor, hermanos, Él dijo, váyanse, le dijo a sus discípulos, váyanse, súbanse a la barca y váyanse del otro lado de la ribera, mientras que yo me quedo y despido a esta multitud. Y dice la palabra que ellos se fueron, se subieron a la barca y se fueron. Cuando el Señor despide a la multitud, su costumbre era siempre, después de buscar y predicar y sanar, era de irse a orar. Era su costumbre, porque cuando se predica se desgasta a la persona y se refortalece en la oración. Dice que despidió a la multitud y él se fue a orar a solas. Los discípulos en alta mar. Y dice que cuando el Señor terminó de orar, se fue a donde estaban o a donde iban sus discípulos. Y dice en el capítulo 14 de San Mateo, en el verso 25, que más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aleluya. Jesús vino a ellos, no en otra barca. Dice que Él vino andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Qué es lo que estaba pasando, hermanos? Cuando ellos iban en esa trayectoria, dice la Escritura que las olas comenzaron a venirse en contra de ellos. No podían avanzar, no podían seguir adelante. Pero cuanto más pegaban las olas sobre la barca que iban ellos, aleluya, comenzaron a tener miedo, comenzaron a tener temor, aleluya. Pero dice la Escritura que cuando vieron al Señor que venía caminando, ellos no pensaron que era el Señor. Les vino otro grado más de temor sobre ellos. Porque lo que veían, decían, es un fantasma. No nada más era el miedo de las olas que venían en contra de ellos, sino que ahora veían que era un fantasma en medio de la noche, caminando sobre el mar. Y cuando llega el Señor y los mira que estaban llenos de miedo, en el verso 26 dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Dieron voces de miedo, es un fantasma. Pero en el verso 27 nos dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, muchas veces en las cosas que nos han llenado de miedo, en medio de esa situación adversa, tenemos que aprender a mirar y a oír la voz de Dios que dice, yo aquí estoy para ayudarte, para sustentarte, para apoyarte. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y cuando esto escuchan los discípulos que decía el Señor, no tengan miedo, yo soy, dice en el verso 28, que entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué atrevido este hombre. Él dijo, si tú me dices que no tenga miedo y dices que tú eres el que camina sobre las aguas, déjame que yo vaya contigo caminando también sobre las aguas. Qué atrevido, hermanos. Qué atrevido. Muchos pudieran hablar mal de Pedro y decir que no se mantuvo firme en su decisión de seguir al Señor. Cuando el Señor le dice, ven y camina. Y empezó a hundirse, que el mismo Señor más adelante le dice, ¿por qué dudaste? Pero nunca vemos la valentía de Pedro
que dejó a los otros discípulos en la barca y comenzó a caminar en medio de la tempestad. Caminar en medio de la tempestad. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Estaba caminando porque quería llegar a Jesús. Y aquí nos dice en el verso 30 o en el verso 29, y le dijo el Señor: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Y qué fue lo que aconteció? En el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Ve qué tan terrible es el miedo? Cambia todo a nuestro alrededor para mal. Si usted vive con miedo, todo va a estar cambiando para mal a su alrededor. Cuando Pedro, hermanos, quitó la mirada del llamado que el Señor le hizo y comenzó a enfocarse en los problemas que estaban al lado, él dice que comenzó a hundirse. Y fue cuando comenzó a dar voces de miedo, diciendo: Señor, sálvame. Y cuando el Señor lo ve que se está sumergiendo sobre las aguas, dice que al momento Jesús extendió la mano y lo asió y se asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, Dios desea que cuando nosotros le seguimos, le sigamos creyendo 100% que Él no nos va a dejar, que Él va a estar ahí, porque la paz de Cristo es aquella que nos enseña a descansar en nuestro Creador. En este tiempo, hermanos, si algo necesitamos es paz. En este tiempo, si algo necesita la iglesia, es sentirse en paz, sentir que Cristo está ahí, que el Señor va caminando. Aleluya. Y cuando nosotros recibimos al Señor en nuestras vidas y le entregamos nuestro corazón, dice que Él prometió ir con nosotros. Él nos dijo: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Él dijo: yo voy a estar dentro de ustedes por medio de su Espíritu Santo que depositó en nosotros. La paz de Cristo es la paz que recibimos cuando nos acercamos a Él y le entregamos nuestra vida a Él. Voy a terminar diciendo: el Señor le dice a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No es el tiempo de vivir con miedo, hermanos. No es el tiempo de estar enfocándonos en todo lo que está pasando allá afuera, hermanos. Sí, vivimos nuestra vida, sí nos damos cuenta, pero nuestra confianza no está en el mundo, nuestra confianza no está en las leyes de la tierra, nuestra confianza, hermanos, está en la palabra del Señor. Aleluya. La palabra del Señor. Y Pablo le escribía a los filipenses que cuando esa paz está en nosotros y llega a gobernar en nuestras vidas, somos los más felices porque tenemos una esperanza. Filipenses 4:7 dice, y con esto termino: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No vas a entender muchas veces cómo es que Dios me va a sacar de aquí, pero cuando tú confías en Dios, la paz de Dios va a sobrepasar tu entendimiento. Y cuando esto pasa, hermanos, nosotros empezamos a sentir la calma que todo cristiano debemos de tener. Esa paz que anhelamos jamás nos puede dar el mundo.
Esa paz que deseamos, el mundo nunca nos la dará. Esa paz solamente viene de nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo es que Dios le bendiga, que Dios lo guarde y que siga adelante sirviéndole al Señor. Si usted no ha abierto su corazón al Señor, o quizás se perdió por un tiempo, dejó de congregarse, dejó de buscar las cosas espirituales, es el tiempo de regresar al Señor. Permítame orar por usted. Celestial, solamente yo soy un vaso de barro, Señor, y he puesto esta palabra, Señor, en el corazón de cada oyente que ha estado escuchándola, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar a su corazón y que produzca un hambre de poder acercarse y conocer de tu palabra. Señor, yo te pido por nuestras familias. Te pido, Señor, por los enfermos. Te ruego, Señor, que tú sigas manifestándote a través de todas las situaciones difíciles que vengan, Señor, a nuestras vidas. Yo pongo, Señor, a tu iglesia en tus manos y anímale, Señor. Si alguien se encuentra desanimado, aliéntale para que siga adelante, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo lo bendiga y lo guarde. Amén. Gloria a Dios.